¿Ya está? Perfecto. Bien, entonces hemos quedado en que íbamos a empezar a ver la Primera Guerra Mundial, específicamente iniciando con lo que se conoce como la paz armada, los años que preceden a la Primera Guerra Mundial. Hay que empezar aclarando que en realidad, bueno, no es que solo tengamos que ver Primera Guerra Mundial, la verdad es que a partir de ahora que tenemos que empezar a ver siglo XX, vamos a tener que ver al siglo de la guerra. Si hay algo que caracteriza al siglo XX, son los conflictos armados, en particular su intensidad. La primera mitad del siglo XX es una primera mitad de conflictos de guerra total, es decir, se moviliza prácticamente a todo un país y muchas veces se aniquila casi todo un país en el proceso. La segunda mitad del siglo XX seguirán siendo conflictos armados, pero ya no de guerra total, sino conflictos armados que se conocen como de guerra asimétrica, donde una superpotencia se enfrenta a un país que no está en condición, no está en igualdad de poderío militar, tecnológico, económico, social, y recurre a una suerte de guerra de guerrillas. Es decir, tenemos por un lado una potencia que recurre a una guerra convencional frente a un país menor que recurre como estrategia defensiva a una guerra de guerrillas. Es por eso que la segunda mitad del siglo XX son más bien combates de guerra asimétrica. Pero sigue caracterizándose la guerra en el siglo XX. Ahora, ¿qué tipo de sociedades pelean esas guerras? Esa es la clave de todo esto. Van a ser sociedades de tipo capitalista. No recuerdo si alguno ya lo vio en primer o segundo semestre en ciencias sociales. La estructura social capitalista se caracteriza por dividirse de la siguiente manera. Normalmente se habla, por ejemplo, de una clase alta, una clase media y una clase baja. Sin embargo, esa clasificación en realidad pues, es insuficiente, tan insuficiente que se habla incluso de una clase media alta y una clase media baja. Y la pregunta es, ¿o es clase media, o es clase alta, o es clase baja? Entonces, vamos a ver un tipo de sociedad, bueno, una pirámide social que nos va a ayudar un poquito mejor a entender qué tipo de sociedad va a luchar esas guerras del siglo XX. Tenemos una sociedad integrada en primer lugar por campesinos. La base de básicamente cualquier sociedad. Aquí vamos a encontrar dos tipos de campesinos. Un campesino que no es dueño de sus propias tierras, que es un jornalero agrícola y que normalmente ve su trabajo a alguien que sea dueño de tierras. Y por otro, tenemos a un pequeño campesino que, si bien es dueño de su propia tierra, cuando tiene su producción se la vende a un intermediario, no se la vende directamente al consumidor final, se la vende a un intermediario a quien le da una paga pues mínima por su producción, y es el intermediario que lo vende caro al consumidor final. Entonces, en ese sentido hay una enorme cantidad de riqueza que ya no recibe el campesino, por eso también lo ponemos hasta abajo. Por eso, porque al final pues, su nivel de vida no se compara con el de los siguientes sectores sociales. Arriba de ellos están los obreros. Los obreros, pues hay dos tipos, obreros de cuello blanco y obreros de cuello azul. Los obreros de cuello azul son los obreros que trabajan en las fábricas. Se les llama de cuello azul porque pues, visten normalmente una camisa de mezclilla, que ya suele ser azul, es más resistente. Y en contraste, los obreros de cuello blanco son pues, básicamente los godines, que trabajan pues, y llevan sus camisas blancas. Tanto obreros de cuello blanco como obreros de cuello azul, pues son obreros, es mano de obra escasamente calificada. Normalmente aprenden su quehacer profesional, su quehacer laboral, en apenas unos cuantos meses. Esto significa que su trabajo, pues por un lado se aprende rápido, pero por otro lado implica que te pueden reemplazar con enorme facilidad, por lo menos de que es mano de obra bajamente calificada. Luego arriba de ellos tenemos a los profesionistas.
Estos ya son una mano de obra altamente calificada, gente que fue a la universidad. En el caso de profesionistas, son sin embargo, de estos tres sectores que vamos a llamar pues, el proletariado, tanto campesinos como obreros y profesionistas son proletariado, pero el proletariado se caracteriza por no tener el control de los medios de producción. El proletariado no tiene el control de los medios de producción, esto es, no es dueño de las fábricas, no es dueño de las máquinas, de las herramientas, no es dueño de las tierras, no es dueño de los tractores, de la maquinaria agrícola. Y lo mismo pasa con un profesionista. Un médico que opere en el hospital ABC, por ejemplo, pues no es dueño del quirófano donde hace las cirugías, no es dueño del consultorio donde atiende a sus pacientes. Sin embargo, hay una característica que sí tienen los profesionistas y que no tienen los otros dos, y es que el profesionista sí es dueño del conocimiento con el cual ejerce su labor. Tú me dirás, pues un obrero no tiene conocimientos para ejercer su labor. La respuesta es sí y no. Esto es, el obrero ciertamente tiene conocimientos para hacer su trabajo, pero es un conocimiento, de nuevo, de mano de obra escasamente calificada. Esto significa que su conocimiento, pues un conocimiento que como vimos lo aprendió bastante rápido. En cambio, aprende el conocimiento con el cual hará su trabajo. Cubrebocas bien puesto, recuerda que también debe cubrir la nariz. El profesionista no aprende su oficio en unos cuantos meses, lo aprende en varios años, 4 o 5 años, a veces más, sobre todo si se especializa. Esto significa que mientras al obrero es increíblemente fácil reemplazarlo por alguien más, al profesionista es increíblemente complicado reemplazarlo. Por un lado, aprende su oficio en mucho más tiempo. Eso dificulta que se reemplace con facilidad. Pero por otro lado, incluso si hay alguien esperando en la puerta para reemplazar a ese profesionista, nada, absolutamente nada hará que su trabajo se parezca al del reemplazo. En cambio, aquí el trabajo del obrero, todos se parecen. Por eso es que no es dueño del conocimiento con el que hace su trabajo, sí. Pongo el siguiente ejemplo. Las bancas sobre las que están sentados, todas tienen remaches para el respaldo y para el asiento. Si ustedes conocieran a los obreros que hicieron esas sillas, que vieran cómo trabajaran, con solo ver el remache, ¿sabrían quién lo puso? La verdad, no hay forma. Incluso si los ves trabajar y después ves las sillas, todo el trabajo se ve igual. Lo mismo pasa con un obrero que está poniendo tuercas en una línea de construcción de automóviles, por ejemplo. Todas se van a ver igual, no hay forma de que se distinga su trabajo. En cambio, el profesionista, su trabajo sí se distingue uno de otro. Por ejemplo, con sus maestros de matemáticas, ya sean ingenieros, ya sean matemáticos, normalistas, lo que sean, todos pasaron por la universidad. Todos tienen conocimientos de álgebra, de geometría, de cálculo. Todos tienen a su vez conocimientos de enseñanza, de didáctica, de las matemáticas. Salud. Recuerde que no se quita el cubrebocas ni para estornudar, es justamente para eso, para contenerlo. Sus maestros tienen esos conocimientos. En principio son los mismos. La pregunta es, ¿todos sus maestros de matemáticas enseñan igual? Hay unos que te explican con mayor claridad, otros que te hacen bolas, pero todos trabajan de manera distinta. Tienen los mismos conocimientos,
pero esos conocimientos no los llevan a la práctica de igual manera. Ahí sí se nota una diferencia en cuanto al trabajo de un profesionista a otro. Y lo mismo vale para cualquier área del conocimiento. Hasta aquí entonces dijimos llega el proletariado. Los siguientes estratos que van adelante se conocen como burguesía. Y en primer lugar tenemos a una baja burguesía. La baja burguesía, a partir de aquí la burguesía que se distingue del proletariado, la burguesía, su principal característica es que son dueños de los medios de producción, son dueños de las tierras, son dueños de las fábricas, son dueños de las maquinarias, etc. En el caso de la baja burguesía, es una burguesía que normalmente opera a nivel local, es decir, es por ejemplo una tiendita que le vende a sus vecinos de la colonia, es un taller mecánico, es una estética. Ese tipo de negocios es un ejemplo de baja burguesía. Y aquí ocurre algo, incluso tu compañero que por ejemplo venda tortas o dulces en la escuela, que teóricamente no deberían hacerlo, pero es como si no existiera la ley. Incluso ese compañero que venda tortas en la escuela es un ejemplo de baja burguesía. Él es dueño de sus medios de producción, es dueño de sus enseres domésticos con los cuales prepara las tortas, de la materia prima con la que la prepara. Y aquí ocurre algo muy interesante. Sin importar cuántas tortas venda al mes, tu compañero se comparará con el nivel de ingreso que tiene un cirujano de alta especialidad, digamos un cardiólogo que opera en el hospital ABC. Y aún así, ese compañero está por arriba de ese profesionista. Esta pirámide social no está determinada por factores de quién gana más. En ciertos elementos sí. Podremos ver que este gana más que este gana más que este, y que más adelante los otros sectores de la alta burguesía ganan más que estos de acá. Pero en esta relación entre la baja burguesía y los profesionistas, donde estos ganan más, pero aún así están abajo, nos indica que en realidad esta pirámide no está dada por el nivel de ingreso, está dada por la relación quién es dueño de los medios de producción y quién no, quién es su propio jefe y quién tiene que rendirle cuentas a alguien más. Y es justamente lo que ocurre en esta relación. Ese cirujano de alta especialidad, por muy alta especialidad que tenga, finalmente le rinde cuentas, digamos, al director del hospital. Su compañero que vende tortas, pues no tiene que rendirle cuentas a nadie. Luego, arriba de la baja burguesía tenemos, pues obviamente, la mediana burguesía, media burguesía. Esta ya está prácticamente en vías de extinción. Era una burguesía que operaba a nivel regional y cuando mucho nacional. Es decir, operaba, digamos, en una ciudad, operaba a lo mejor en una región entre varios estados, y ya cuando mucho a nivel del país. Es una media burguesía que ha ido desapareciendo con la dinámica propia de la competencia capitalista entre empresas. Algunos sectores de esa media burguesía o ya desaparecieron por completo, otros cayeron, la inmensa mayoría cayó y se convirtió en baja burguesía, y muy pocos sectores de esa mediana burguesía lograron ascender al siguiente nivel, que es la alta burguesía. Un ejemplo de esas empresas que saltan de la mediana burguesía a la alta burguesía es Bimbo, por ejemplo. Bimbo pues inicia trabajando únicamente, operando a nivel nacional, y actualmente pues ya tiene plantas y vende en Centroamérica, en China, obviamente con productos pensados para el mercado chino. Por cierto, tenía
o tiene hasta una planta en Ucrania que tuvo que cerrar por el conflicto armado. Hasta en eso nos pegó el conflicto ruso-ucraniano. Bueno, esta alta burguesía, como decía, ya opera a nivel nacional y muchas veces ya opera a nivel internacional. Son empresas como Ford, Pepsi, Starbucks, todo este tipo de empresas ya son ejemplos de alta burguesía. Ahora, no toda la alta burguesía es igual. Hay un sector de la alta burguesía que produce mucho más riqueza, y produce mucho más riqueza porque moviliza muchos más recursos económicos, tecnológicos, humanos, pero además que se beneficia directamente con la guerra. Cuando está en un conflicto armado, a todos, absolutamente a todos, hay que incrementarles el cobro de impuestos, porque las tropas no se pagan solas. Las armas con las que van a combatir esas tropas no son gratis. Los alimentos con los que se va a sostener ese ejército tienen que salir de algún lado. Hay que cobrarles impuestos. Y a todos hay que... Y además, a su vez, hay que sacarle a todos pues un reclutamiento obligatorio, el servicio militar. Alguien tiene que pelear esas guerras. Pero lo interesante es que solamente beneficia a este sector de aquí, y no a todos. Hay incluso sectores de la alta burguesía que se ven perjudicados con un conflicto armado, por ejemplo el sector turismo. ¿Cuáles son esos sectores? El primero de ellos es el de la industria pesada. La industria pesada, o también conocida como industria básica, se divide en 5 ramas. La primera de ellas es la metalúrgica. Esta, como su nombre lo indica, es un sector de la economía dedicado a la explotación de metales, a la extracción de metales y a transformarlos en lingotes, barras, varillas, lo que sea. Trabaja casi todos los metales, excepto uno, que es el hierro. Y pues prácticamente todo armamento tiene piezas metálicas y de una infinidad enorme. De ahí que este sea el primer sector que se beneficie con un conflicto armado. El segundo es el que trabaja ese mineral que no trabaja la metalúrgica, es el hierro, que se llama la industria siderúrgica. La industria siderúrgica, como dije, trabaja hierro y se dedica a transformar ese hierro en acero. Si bien todas las armas y equipo militar tienen piezas de metal, el metal que más se consume es el acero, sobre todo el acero blindado, para cañones, para tanques, para barcos, para aviones, y el blindaje está fundamentalmente basado en acero. Ese es el otro sector que se beneficia con la guerra. El siguiente es la industria cementera. Este sector no solamente produce cementos, sino produce en general materiales para construcción, tabiques, cal, yeso, etc. ¿Cómo se beneficia con la guerra? Básicamente, siempre que hay una guerra, hay destrucción de ciudades. Estas son bombardeadas. Sus edificios son reducidos a un montón de escombros, y una vez que la guerra termina, hay que reconstruir absolutamente todo. Aquí es donde entra la industria cementera. Este es el tercer sector que se beneficia con un conflicto armado. Es increíble cómo se benefician y de manera jugosa con el sufrimiento humano. El siguiente sector es el de la petroquímica. Como su nombre lo indica, es transformar el petróleo y sus derivados, transformarlo en combustibles, aceites, fertilizantes, abonos. Pero en el caso particular de los combustibles,
Los tanques, los aviones, los barcos se mueven con gasolina. Y en el caso particular de los tanques, consumen una enorme cantidad de gasolina, de 10 a 20 veces más que un coche normal. De modo que es otro sector que se beneficia con ese, sobre todo cuando la guerra se mecaniza. El último es el sector de bienes de equipo. Este sector lo que trabaja es pues máquinas, herramientas, vehículos, y de nuevo, para fabricar armas hacen falta máquinas. Para darle mantenimiento a esas armas, a esos vehículos, hace falta esa herramienta, y como también fabrican vehículos, pues también fabrican tanques. De hecho, mucha de la industria automotriz, que se considera como industria básica o industria pesada, mucha de la industria automotriz fácilmente se puede reconvertir para fabricar tanques. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Mercedes-Benz producía los tanques Tigre alemanes. Ahora, en el caso particular de estas dos, van a alimentar al siguiente sector de la alta burguesía que se beneficia con la guerra, que es la industria de armamentos, la más obvia. La industria armamentista es, por obvias razones, el sector de los sectores que más se beneficia con un conflicto armado. Ahorita no tienen idea de la cantidad de dinero que están haciendo vendiéndole armas a Ucrania. A Ucrania y a los gobiernos que están apoyando a Ucrania y enviándole armas. Otro sector que se beneficia con la guerra es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se beneficia porque una vez que está en un conflicto armado, hay heridos, y en gran cantidad. Y esos heridos necesitan plasma, necesitan vendas, necesitan material de curación, material médico, que produce justamente la industria farmacéutica. Luego, hay otro sector que también se beneficia con la guerra, y es el sector bancario, el sector financiero. ¿Puedo borrar la parte de la pirámide? Aquí ocurre algo bien interesante. Y es el fenómeno que se conoce como el ciclo de la guerra o el ciclo del capital. Tiene los dos nombres porque pues van de la mano, la guerra y el capital. Está ahí un conflicto armado, hay guerra. El estallido de la guerra lleva al desarrollo de la minería para extraer estos metales de acá. Pero una vez que se extraen esos metales, se tienen que transformar. Aquí entra la industria. Pero la industria y la minería no entran solitas, entran de la mano de los bancos. Porque muchas veces hace falta incrementar la producción de armamento. Y eso implica, pues, ampliar las plantas, construir más plantas, ampliarlas, conseguir más maquinaria, contratar más manos de obra, comprar más materia prima, y todo eso exige un gasto enorme que a lo mejor no tiene en ese momento. Pero para eso están los bancos que les dan préstamo al sector minero, al sector industrial, para incrementar la producción. Pero los bancos no solamente le dan financiamiento a la industria y a la minería, le dan financiamiento también a los gobiernos que hacen la guerra. Y esto es justamente ese ciclo del capital del que estábamos hablando. Ahora, ocurre algo bien interesante, y es, pues, toda esta actividad militar solamente beneficia a los sectores
apoyaría un conflicto armado si no les conviene, más que a estos de acá. Aquí es donde entra otro sector de la alta burguesía que se beneficia medio marginalmente de las guerras, pero normalmente sí las apoya. En primer lugar, tenemos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen ese trabajo de convencimiento sobre la sociedad. Predisponen a toda una nación para que identifiquen a otro país como el enemigo. Si ustedes voltean a ver, por ejemplo, los noticieros sobre lo que está pasando en Ucrania, aquí pintan como el malo. Rusia. ¿Y quién es la víctima? Putin. No, la víctima de ese Ucrania. ¿Se han puesto a pensar si realmente es así? Significa que estos medios de comunicación hicieron muy bien su trabajo. Les cuento rápidamente la precuela de Ucrania. Intervienen para evitar un genocidio de población rusa que lleva décadas, si no es que siglos, viviendo en Ucrania. Llega un gobierno fascista de extrema derecha, racista, al gobierno de Ucrania y empieza una política de exterminio. Rusia llevaba desde el 2014, llevaba 8 años buscando convencer a la ONU de que impusieran sanciones y obligaciones a Ucrania para que respetara la vida de esa población rusa. A la ONU le valió. Pero cuando los rusos invaden, ahí sí ellos son los malos. Y ahora sí, miren todo el aparato, los medios de comunicación para mostrar a Rusia y a Putin como los villanos. Ahora, esos medios de comunicación sirven muy bien para convencer a toda la nación, excepto al sector más educado de la sociedad, a las personas que tienen un poco más de estudios y que se pueden cuestionar a estos medios de comunicación. Aquí interviene otro sector de la alta burguesía, que son las universidades. No cualquier universidad. Universidades privadas, por ejemplo, Harvard, Princeton, Yale en Estados Unidos, Oxford y Cambridge en el Reino Unido, que tienen a sus departamentos de historia, de relaciones internacionales, de ciencias sociales, de sociología, de politología, tienen a sus departamentos. Y aquellos que son más afines a los intereses de esta alta burguesía, pues les dan más financiamiento para que hagan sus investigaciones, y a las personas que no fueron convencidas por estos de aquí, van a ser convencidas por estos de acá. Esto les harán entrevistas y de repente ves especialistas que salen en la tele dando explicaciones de qué es lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, o en cualquier otra región del mundo con un conflicto armado. Y es así como, sin darnos cuenta, todo este aparato económico nos convence de que un grupo, un país son los malos y que hay que hacer esta guerra. Y mientras tanto te ve pagando sus impuestos, te ve aceptando ser reclutado, sin que te des cuenta de todo lo que está pasando de este lado. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, en el caso de la industria de armamentos, para el caso particular de la Primera Guerra Mundial, ¿les puedo borrar esta parte aquí? Para el caso particular de la Primera Guerra Mundial, son varias industrias las que empujan a sus gobiernos hacia la guerra. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos empresas como Remington. Esta produce rifles. Remington y una submarca que tiene, que es Browning. Esta produce ametralladoras. En Alemania están empresas como Krupp, que fabrica cañones.
de empresas como Heckler & Koch. ¿Sí? Esta produce rifles. Mauser, que también produce rifles. En la entonces Checoslovaquia, en la entonces el Imperio Austrohúngaro, está Skoda. Skoda fabrica rifles, cañones. En Francia está una empresa como Creusot, que también fabrica cañones. En Inglaterra están empresas, por ejemplo, está Vickers, que produce artillería y ametralladoras. Y en Rusia está una empresa, por ejemplo, como Putilov. Sí, yo sé que se presta risco. Así como Putin, igual. Putilov es una empresa dedicada a la fabricación de artillería también. No son las únicas, hay más, pero estas son como las más significativas, las que más participación tienen en el mercado armamentista. Y van a ser también las que más empujen a sus gobiernos hacia la Primera Guerra Mundial. Les conviene que estalle el conflicto armado. Porque además, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, se incrementa la producción de armamento. Cada vez les venden más y más armas a sus gobiernos. Sus países se van preparando para la guerra incluso antes de que esto ocurra. Es por eso que este periodo se conoce como la paz armada. Hay una carrera de armamentos, pero en particular estalla una carrera de armamentos navales que aceleran más el estallido del conflicto armado. Pero para entender cómo es que estalla esa parte de armamentos navales, hay que ver cómo se organizaba la política de alianzas entre países. Pero eso lo vemos la próxima clase. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? No. ¿Seguros? Pues 412 son libres. Gracias, ya puedes tocar.